Guy de la Rosa está con nosotros, infectólogo panameño. Guy, bienvenido a Panamá como siempre. Gracias por la invitación. Bueno, ayer famotidina, esta medicina que sirve para el reflujo, utilizada en grandes cantidades, se está utilizando para el COVID. ¿Qué relación hay entre una cosa y la otra? Sí, esto es una historia realmente interesante porque básicamente es una observación clínica, es una observación molecular y básicamente un componente pragmático. Entonces vamos a dividirlo de esta manera para poder explicar qué es lo que está sucediendo con famotidina. La observación clínica. Todo nace básicamente de un investigador, un médico, casualmente trabaja para el Mass General Hospital, un hospital de altísima reputación a nivel mundial aquí en la ciudad de Boston. Su nombre es Michael Callahan. Y Michael Callahan básicamente estuvo en Wuhan en el momento en que explotó la epidemia del coronavirus, del COVID-19. Él básicamente, analizando información junto con científicos chinos, se dieron cuenta de una observación muy importante. Analizaron un total de 6.212 casos de COVID-19. Y esto es en Wuhan, China. Y se dieron cuenta que la mortalidad de aquellas personas que recibían famotidina era del 14%. Esto comparativamente con la mortalidad de aquellas personas que no recibieron famotidina, que fue del 27%. 14% de mortalidad para los que recibían famotidina versus 27% de mortalidad para los que no recibieron famotidina. Obviamente esto es una observación clínica, pero él quedó con este pensamiento. Cuando él se integró a sus funciones en el Mass General Hospital, aquí en la ciudad de Boston, él trajo esta colación a científicos, no solamente en su hospital, sino científicos dentro de su círculo de conexión. Y lo que ha sucedido es que dos compañías, una de las cuales está basada en Estados Unidos, la otra está basada en la ciudad de Montreal, en Canadá, y para que tengan los nombres, una se llama Domain y la otra se llama Molecular Forecaster. Molecular Forecaster es la compañía en Canadá. Ellos hicieron un análisis molecular de un sinnúmero de moléculas que son y están aprobadas por la FDA para ver si alguna de estas moléculas pudiese hipotéticamente tener actividad contra enzimas que el virus requiere para poder replicarse. Entonces, esto es básicamente un análisis que se hace a nivel molecular, utilizando modelos computacionales y también utilizando lo que es inteligencia artificial. Interesantemente, ellos identificaron básicamente la famotidina como uno de los tantos compuestos que puede inhibir una enzima en particular que se llama proteasa, que el virus requiere para poder replicarse. Ahora, esto es a nivel hipotético molecular, obviamente. Okay. Entonces tenemos la observación clínica de Michael Callahan, que ocurrió en Wuhan durante el inicio de la epidemia. Tenemos esta observación molecular que indica que potencialmente la famotidina puede inhibir esta enzima que el virus requiere para poder replicarse. Entonces viene el tercer punto del que hablé inicialmente, es la implicación o la consecuencia práctica. Hoy en día una serie de hospitales que están bajo el dominio de lo que se llama Northwell Health en Nueva York decidieron realizar un estudio científico utilizando famotidina. Obviamente esto requiere de un número cuantioso de pacientes, estamos hablando de 1.200 pacientes que están siendo enrolados, que están siendo incluidos en este estudio clínico en hospitales en Nueva York. Lo interesante es que ellos requerían un fondo monetario, obviamente, para poder realizar un estudio de esta magnitud. Y este fondo fue básicamente invertido por el gobierno de Estados Unidos por una institución que se llama BARDA, que son las siglas en inglés de la Autoridad de Desarrollo e Investigación Biomédica Avanzada. Les otorgaron un presupuesto de $20.7 millones para que estos hospitales en Nueva York pudiesen realizar este estudio con famotidina. Obviamente, ellos tienen que tomar en Nueva York el concepto de que la hidroxicloroquina se ha convertido en un medicamento ampliamente utilizado para el tratamiento de los pacientes con COVID-19. Así que el estudio que están realizando en Nueva York en el día de hoy toma en consideración el hecho de que los pacientes con COVID-19 ya están recibiendo hidroxicloroquina. Entonces el diseño del estudio es bastante sencillo. Es un diseño de 3 brazos o 3 grupos en donde un grupo recibe famotidina intravenosamente junto con hidroxicloroquina.
El segundo grupo recibe solamente hidroxicloroquina. Y el tercer grupo recibe básicamente lo que es un control histórico. Es decir, se utilizan pacientes que han sido tratados, que no han recibido ningún tipo de medicamento, para básicamente utilizar un control comparativo. La data la vamos a ver próximamente. De hecho, creo que esta información va a salir a la luz pública en las siguientes semanas, probablemente un par de meses. Y digo siguientes semanas porque en la Universidad de Columbia, en el Centro Médico de la Universidad de Columbia, también en la ciudad de Nueva York, un médico científico, analizó la data de ellos, de su centro médico, y esta data con famotidina ha sido enviada a la prestigiosa revista Annals of Internal Medicine. Ese artículo está actualmente en revisión y esperamos que va a salir publicado próximamente. Entonces tenemos dos estudios, uno el de la Universidad de Columbia, que debe ser publicado próximamente en las siguientes semanas, y el estudio básicamente de Nueva York, también de la ciudad de Nueva York, pero este es del Northwell Health, que incluye obviamente un sinnúmero de hospitales en la ciudad de Nueva York. Realmente tenemos que hacer hincapié en un punto, porque cada vez que sale esta información científica, obviamente todos tenemos un alto grado de interés y queremos saber los detalles. No conocemos los detalles, número uno. Número dos, la terapia es experimental, y yo quiero enfatizar eso de una manera clara. Es experimental. Tenemos que obtener los resultados de este estudio para tener un cierto grado de certeza si va a tener o no la famotidina un rol en el tratamiento de los pacientes con COVID-19. Así que para la teleaudiencia hay que tener un poquito de paciencia. Vamos a esperar los resultados. Recuerden que la famotidina que se utiliza en este estudio es intravenosa y las dosis que se están utilizando en este caso de COVID-19 son 9 veces más altas que las dosis típicas que se utilizan de famotidina para los pacientes con problemas gástricos, problemas estomacales. O sea, es una dosis mucho más elevada, 9 veces más alta, y la administración es intravenosa. Así que nuevamente, esto es a nivel experimental, tenemos que tener un poquitito más de paciencia hasta que veamos los resultados de estos dos estudios para entonces tener cierto grado de certeza en cuanto al rol terapéutico de la famotidina en casos de COVID-19. José. Doctor, buenos días. Interesante sus planteamientos. Una pregunta. Ayer, cuando nosotros conversamos sobre esto, pues fue un estudio que salió, que se publicó en una red de ciencias. Me preguntaron, y le extiendo la pregunta, ¿la famotidina es fundamentalmente para el reflujo gástrico? Para eso es lo que normalmente se conoce. Pero hay otra que se usa también para eso, que es el omeprazol. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Y quiero decirle a la audiencia, nosotros no estamos recomendando que usted tome absolutamente nada. Y menos con esta enfermedad usted que no debemos nada. Usted tiene que consultar a su médico, no le haga caso a nadie que le diga que tome nada, porque nosotros no somos un médico. Le estamos haciendo la consulta a un doctor y él ha sido claro en decirle a ustedes, todos son experimentos, no estamos promoviendo absolutamente nada. ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre eso y el omeprazol, que también se utiliza para lo que se llama heartburn o el reflujo? El reflujo, Sí, son dos clases de medicamentos y realmente tienen utilización en cuanto a problemas gástricos, problemas estomacales, reflujo, acidez gástrica, etc. Los medicamentos como la famotidina son lo que se llaman bloqueadores de receptores H2. Y los medicamentos como el omeprazol son básicamente bloqueadores de la bomba de protones. Entonces, son dos clases de medicamentos que tienen utilidad para problemas gástricos, acidez estomacal, reflujo gastroesofágico, etcétera, etcétera. La observación que hizo Michael Callahan en Wuhan, China, 6.212 pacientes, es base a famotidina, no es en base a omeprazol. Entonces, realmente tenemos que ir a la base molecular, porque cuando vemos la base molecular, existe lógica de por qué la famotidina funcionó. La famotidina funcionó porque aparentemente desde el punto de vista molecular puede inhibir una proteasa en particular que utiliza el virus para poder replicarse. Y esto, desde el punto de vista molecular, no se ha observado con omeprazol. Entonces, el hecho de que el efecto se haya observado a nivel clínico en Wuhan y el hecho de que desde el punto de vista molecular hemos visto que la famotidina pudiese tener la capacidad de inhibir esta proteasa viral, no implica que un medicamento como el omeprazol, que también se utiliza para problemas gástricos,
pueda tener el mismo efecto contra COVID-19. Son dos cosas distintas, son dos clases de medicamentos distintos. Nuevamente, el grupo de la famotidina pertenecen a lo que son los bloqueadores de H2 y los medicamentos como el omeprazol pertenecen básicamente al grupo de medicamentos catalogados como bloqueadores de la bomba de protones. Para las medicinas para la hipertensión en casos de COVID, ¿han provocado efectos a los enfermos? Este es un tema realmente interesante y capturó mi atención desde los inicios de la epidemia de COVID-19. Sabemos y tenemos amplia data al respecto. Esto es algo que ha sido comprobado en múltiples estudios, tanto en China como en Estados Unidos como en Europa, que un factor de riesgo para el desarrollo de COVID-19 es la presencia de hipertensión arterial. Como sabemos, existe un sinnúmero de medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la hipertensión arterial, pero esto ya elevó básicamente una señal de alarma hasta cierto punto. Existe también información de laboratorio en donde la administración de ciertos medicamentos que se llaman inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o inhibidores de la ECA puede producir una sobreexpresión, una sobremanifestación del receptor que utiliza el virus para poder entrar a la célula. Y este receptor se llama receptor de ECA2. Entonces, hipotéticamente existía una preocupación de que el hecho de que la hipertensión arterial fuese un riesgo para COVID-19, aunado al dato de laboratorio en donde la administración de inhibidores de ECA, medicamentos para la presión, pudiesen conllevar un riesgo para COVID-19. Realmente esto ha generado un sinnúmero de publicaciones. Muchas de estas tienen posiciones opuestas en la literatura médica. Existen dos compuestos fundamentalmente que entran en esta ecuación, que entran en esta discusión. Son los medicamentos que se llaman inhibidores de la ECA, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, y básicamente los bloqueadores de angiotensina. Para hacer la historia sencilla, los inhibidores de la ECA, o de la enzima convertidora a la angiotensina, son aquellos que terminan en PRIL, P-R-I-L, PRIL. Está el captopril, lisinopril, conocido también como cestril, benacepril, conocido como lotensin, enalapril, conocido como Vasotec, y ramipril, que se le conoce como Altace. El grupo de medicamentos adicionales son los básicamente bloqueadores de receptores de angiotensina, y estos terminan en sartán. Tenemos los ejemplos como el losartán, conocido como Cosar, valsartán, conocido como Diovan, ibersartán, conocido como Avapro, telmisartán, conocido como Micardis, y candesartán, que se le conoce como el nombre de Atacán. Es un grupo plural de medicamentos también. El punto al que quiero llegar ahora, después de la explicación que he ofrecido, es que recientemente esta semana salió, en mi opinión, un excelente artículo. Y este es básicamente un metaanálisis, es decir, se toman artículos que han sido publicados con respecto a este tema y se hace un análisis exhaustivo de la información proveniente de múltiples artículos. Y este artículo, en mi opinión, es bastante categórico, porque demuestra básicamente que los pacientes que estaban recibiendo ya sea inhibidores de la ECA, los que terminan en PRIL, o inhibidores, bloqueadores de los receptores de angiotensina, los que terminan en sartán, se asociaron a un 49% de reducción en la probabilidad de enfermedad severa, se asociaron a un 62% de reducción en la posibilidad de muerte y se asociaron a un 19% de reducción en el riesgo de hospitalización. Entonces, de una manera categórica, yo pienso que este metaanálisis nos da a nosotros el fundamento para decir si usted está recibiendo un medicamento que termina en PRIL o está recibiendo un medicamento que termina en sartán para manejo de hipertensión arterial o de otras condiciones, porque también tienen indicaciones, siga tomando su medicamento, no lo suspenda. Y esto es importante porque esta recomendación ya ha sido avalada por múltiples organizaciones profesionales en los Estados Unidos y también en Europa. Así que creo que hoy en día tenemos información científica que de una manera categórica nos ayuda a contestar la pregunta de si estos medicamentos tienen o no un rol en cuanto a COVID-19 y de hecho lo que vemos es, de hecho, mejoría.
claramente disminución en la probabilidad de hospitalización, disminución en la probabilidad de mortalidad y disminución en la probabilidad de desarrollar enfermedad severa. José. Doctor, ahora vuelvo a los modelos de manejo de esta pandemia. De acuerdo a la información que viene de los Estados Unidos, la Universidad de Washington ha cambiado 3 veces, ha ajustado 3 veces los modelos y ahora hace una proyección de que para finales de agosto los Estados Unidos tendrá aproximadamente unos 76,000 personas muertas. Mi pregunta es la siguiente. Si uno mira el nivel de pruebas que hacen en los Estados Unidos, que está cerca de los 6 millones al día de hoy, y mira la relación entre muertos y casos positivos, unos 59,000, entre unos casi 1.030.000, eso nos da una tasa de letalidad de 5.7. Crece el número de pruebas, pero se mantiene el nivel de letalidad. Me da la impresión, y quiero conocer su opinión, porque aquí nosotros en Panamá tenemos algo que nos está ocurriendo, que le quisiera después hablar con usted. La tasa de letalidad se mantiene igual, sin embargo los Estados Unidos insisten en abrir. ¿Qué explicación hay para este comportamiento de una tasa de letalidad más alta de la prevista originalmente cuando aumenta el número de pruebas, pero también aumenta el número de muertos? O sea que no podemos decir que necesitamos más pruebas, tenemos más pruebas, pero la letalidad se mantiene alta, 5.7, el doble en los Estados Unidos. Claro, exacto. Entonces es un punto importante y tiene varias aristas. La primera arista es básicamente la tasa de mortalidad, 5.7%. El problema con esta tasa de mortalidad es que claramente no refleja la real mortalidad que hoy en día estamos estimando. Y esto lo digo porque hoy en día tenemos data tanto de Europa como de los Estados Unidos que el porcentaje de asintomáticos, personas que han adquirido la infección, tenían básicamente mínimos síntomas o no presentaban síntomas, es mucho mayor de lo que anticipábamos anteriormente. Por ejemplo, el estudio que fue mencionado por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, la semana pasada, observó básicamente un 14% de asintomáticos entre 3,000 pruebas que fueron realizadas en el estado de Nueva York en múltiples localidades. Interesantemente, este número se incrementó al 20% en la ciudad de Nueva York precisamente, lo cual nos dice a nosotros que el número de personas que han adquirido la infección no está siendo reflejado por el número de pruebas que se están realizando hoy en día. Y esto ha sido algo claro que se ha manifestado en los Estados Unidos. No estamos haciendo el número de pruebas necesarias para poder capturar realmente cuál es el denominador en este país. Igual situación ocurre en Panamá, igual situación ocurre en múltiples otros países. En pocas palabras, tenemos que incrementar el número de pruebas que se hacen a nivel nacional para poder realmente captar ese denominador que es el número de infectados, debido a que múltiples personas, muchas personas, estamos hablando aquí de millones de personas, han adquirido la infección y no han sido diagnosticadas. No fueron diagnosticadas porque en principio no desarrollaron síntomas o desarrollaron un cuadro clínico muy leve que en la opinión del paciente no requirió atención. Entonces ese es el primer punto. No estamos haciendo las cantidades de pruebas necesarias para poder hacer un diagnóstico preciso del denominador. El segundo punto, la apertura económica. Debido a la idea de que la mortalidad es menor del 1%, se estima que va a ser aproximadamente entre 0.4 y 0.5% cuando tengamos una idea del denominador con precisión, existe la idea de la apertura económica en Estados Unidos. Sin embargo, recordemos que Estados Unidos está formado por múltiples estados, todos los cuales tienen jurisdicción y básicamente la autoridad máxima es el gobernador del estado. Sí. Hoy tenemos estados que están haciendo apertura económica. Ejemplo claro, tenemos Oklahoma, tenemos estados que han extendido esta idea de cuarentena, lo que se llama básicamente stay home order, quédese en su casa, es la traducción literal en español. Por ejemplo, el estado de New Hampshire tenía una orden de quedarse en casa que culminaba el 4 de mayo. Sin embargo, la semana pasada el gobernador del estado decidió extender esto por 3 semanas más. Entonces tenemos una disyuntiva en cuanto a lo que está ocurriendo a nivel de Estados Unidos globalmente versus lo que está ocurriendo en los diferentes estados. Por esto, y es esta la razón por la cual
muchos estados han sido muy proactivos en hacer reapertura económica, en donde otros estados están tomando una pauta mucho más conservadora al respecto. Otro punto, y esto claramente ejemplifica la disyuntiva que ocurre hoy en día en cuanto a opiniones. En el estado de Illinois tenemos básicamente una orden de quedarse en casa. Sin embargo, Baron Bailey, que es básicamente el mayor de una ciudad pequeña en el estado de Illinois, acaba de demandar al estado para poder hacer reapertura en su pequeña ciudad, basado en el hecho de que el número de casos que han sido diagnosticados es pequeña en relación al estado de Illinois. Entonces, esto de reapertura económica tenemos que verlo desde un punto de vista bastante dogmático, y es que cada región, cada lugar se ha comportado distinto con respecto a COVID-19. Para que exista una reapertura económica, debe ser siempre bajo un marco en donde exista disminución de la transmisión que ha sido captado de una manera sistemática por al menos 14 días consecutivos. Yo soy un fiel creyente, y esto es algo que estableció Scott Gottlieb 3 a 4 semanas, es parte del think tank American Enterprise Institute, y ha sido parte del programa de la Casa Blanca para reapertura. En mi opinión, si no tenemos 14 días consecutivos, mínimos, consecutivamente, disminución en la transmisión, disminución en el número de casos diagnosticados por COVID-19, la apertura económica realmente es un peligro, porque lo que vamos a ver es un rebrote. Independientemente si la reapertura se hace temprana o se hace tardíamente, yo creo que vamos a ver rebrote. La pregunta es, número uno, la magnitud del rebrote, la cual podemos minimizar, obviamente, si tenemos estas 2 semanas de disminución en la transmisión, y la habilidad, la capacidad del sistema hospitalario en poder captar a estos pacientes y tratarlos adecuadamente. Yo pienso que el segundo punto es el más importante, porque realmente este virus va a prolongarse a lo largo del tiempo dentro de lo que es la transmisión comunitaria. Entonces se trata básicamente de que el sistema hospitalario tenga la capacidad, ya sea capacidad logística, capacidad de personal médico, enfermeras, terapistas respiratorios, la capacidad en camas y la capacidad de intensivos, incluyendo ventiladores, para poder manejar estos rebrotes que vamos a experimentar en meses y semanas posteriores. Así que para mí el mensaje es claro: Panamá tiene que hacer un análisis de lo que tienen hoy en día en cuanto a transmisión y nuevamente hacer la reapertura de una manera gradual, de una manera progresiva. Yo sé que existen grandes presiones desde el punto de vista económico, pero las consecuencias de una reapertura temprana es la pérdida de todo lo que Panamá ha ganado a lo largo de las semanas pasadas. Así es. Pienso que la reapertura temprana básicamente va a ser un problema para Panamá. Gary de la Rosa, como siempre, un placer escucharte, infectólogo panameño.